Lunes 20 de abril del 2015. Enfrenta la Secretaría de Educación un déficit de 3.452 millones de pesos. Defraudan a indígenas de Cherán con 16 millones de pesos. Sector de la construcción enfrenta pérdidas por un 55%. Se manifiestan padres de familia y exigen antidoping a maestros de la CENTE. Inician las campañas a presidentes municipales, diputados locales y federales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx aquí en Morelia, Michoacán, México. Y estas son las noticias. Raúl Morón rechaza declinar a su candidatura a la presidencia municipal de Morelia. El perredista Raúl Morón Orozco fue contundente al rechazar declinar en su candidatura a la alcaldía moreliana para sumarse a la causa petista de Carlos Río, tras reunirse con el candidato del PRD a la gubernatura michoacana, Silvano Aureoles Conejo, y el representante aurinegro ante el Instituto Nacional Electoral, Jesús Zambrano. El marabatiense repuso que su proyecto y propuesta para gobernar la capital michoacana está respaldada por su trayectoria y madurez política. Además de que anunció que incluirá al Magisterio Democrático como cualquier otro sindicato educativo. A pregunta expresa refirió que no será de manera corporativa la adhesión magisterial y anunció que los grupos gremiales podrán acercarse para que sus propuestas sean tomadas en cuenta, pues su proyecto es de inclusión y pretende como prioridad resolver los problemas como la falta de servicios públicos, inseguridad y problemas sociales que generan manifestaciones. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Alfonso Martínez inauguró su casa de campaña y presentó parte de sus propuestas rumbo a la presidencia municipal de Morelia. Con el arranque de la segunda etapa del proceso electoral, este lunes, el candidato independiente Alfonso Martínez Alcázar inauguró su casa de campaña y presentó parte de sus propuestas rumbo a la presidencia municipal de Morelia. Acompañado de su planilla y diversos simpatizantes, el otrora panista afirmó que presentó al mejor equipo para dirigir el ayuntamiento capitalino y garantizó que su gobierno trabajará sin intermediarios y mantendrá un trato directo con los ciudadanos. No tendremos intermediarios. El proyecto Todos por Morelia estaremos trabajando directamente con los ciudadanos, sin intermediarios, sin partidos políticos de por medio. Nuestro arranque de campaña es un ejemplo y por eso hemos empezado en distintos lugares de la ciudad, manifestó. Bajo el eslogan Todos por Morelia, presumió una gran estructura que garantizó lo llevará al triunfo y como muestra detalló que su campaña arrancó en 80 puntos distintos de Morelia. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. Carlos Río espera que Fausto Vallejo apoye su candidatura para ser edil de Morelia. El expriista Carlos Río Valencia espera que su exjefe, Fausto Vallejo, apoye su candidatura por la presidencia municipal de Morelia. Advirtió que no declinará bajo ninguna circunstancia. No puedo declinar, voy en primer lugar. Sobre Vallejo Figueroa, el abanderado por los partidos del Trabajo y Encuentro Social, aclaró que no voy a poner en su boca palabras que no ha dicho, tras certificar su amistad con el exgobernador y exalcalde. Tras reconocer su experiencia y amor por Morelia, confió que el exmandatario michoacano tomará la mejor decisión de apoyar a quien él sabe que puede trabajar en bien de esta capital. Más enfatizó que debemos ser prudentes y esperar a que Vallejo Figueroa conozca la oferta de los candidatos. Ratificó su amistad, su respeto y su agradecimiento hacia Fausto Vallejo y adelantó que durante su campaña proselitista dejará de lado las propuestas y dará paso a los compromisos. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Habrá observatorios ciudadanos que den seguimiento a demandas ciudadanas, dice Luisa María Calderón.
Habrá observatorios ciudadanos que permitan que se dé un seguimiento puntual a las demandas de la ciudadanía y el cumplimiento de los compromisos de las autoridades hechas durante la campaña. Así lo manifestó la candidata del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, quien sostuvo que dicho instrumento permitirá que los michoacanos conozcan de primera mano las actividades puntuales, uso de los recursos y encomiendas que tendrán que ser desarrolladas durante su administración. La abanderada panista propuso que en caso de ser electa como gobernadora, su gobierno será transparente, de puertas abiertas y donde los ciudadanos tengan la oportunidad de promover y sobre todo vigilar que no exista un desvío de recursos por parte de las autoridades. Expuso que se buscarán los mecanismos para que de la mano con el Poder Legislativo se pueda establecer un compromiso puntual de modificar la ley orgánica de la administración estatal. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. Para Ascensión Orihuela, las condiciones del Estado no permiten que se nombre a otro nuevo comisionado. El candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, José Ascensión Orihuela Bárcenas, señaló que las condiciones actuales que vive la entidad y que enmarcan un cambio en la crisis general que atravesaba el estado, no se llegue a la implementación de nueva cuenta de un comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Yo espero que el gobierno del gobernador Jara, que ha hecho muy bien las cosas, siga avanzando hacia la conclusión de su mandato y que lleguemos a condiciones de no tener la necesidad de una relación de estas características con el gobierno federal. Considero que las condiciones del Estado han cambiado de manera sustancial, lo que permitió la salida de Alfredo Castillo y la llegada del general Felipe Gurrola en enero de este año. Con información de Violeta Gil, voz Mariacel Varela. Pide PRI a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigue al PRD y a su candidato a gobernador para esclarecer los 20 millones de pesos que el IEM desconoce. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Agustín Trujillo Íñiguez, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que continúe con la investigación al PRD y su candidato a gobernador para esclarecer el origen de los 20 millones de pesos que el órgano electoral dijo desconocer su origen y aplicación. Llamó a que se solicite a comparecer a Silvano Aureoles. En esta campaña es necesario que empecemos a preguntarnos de dónde está saliendo tanto dinero para la campaña del candidato de Godoy, al ser evidente el dispendio de recursos económicos en un convoy de más de 5 vehículos de lujo, ambulancia privada, helicópteros a su disposición y espectaculares en todos los rincones del estado y propaganda. Acusó además al PRD y a Silvano Aureoles de mentirosos al declarar que a través de medidas cautelares el IEM había ordenado el retiro de propaganda de su candidato. Con información de Lidia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. El PRI como borracho de cantina, buscando pleito donde no lo hay, responde Jesús Zambrano. El delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, desmarcó las observaciones que hizo el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Agustín Trujillo Íñiguez, sobre el caso Godoy Toscano. Dijo que el PRI está como borracho de cantina, buscando pleito donde no lo hay. Señaló que Trujillo los acusa a él y Carlos Torres Piña de ser comparsa del crimen organizado y de no tener memoria corta, porque cuando eran diputados federales apoyaron a Julio César Godoy Toscano. Indicó que la memoria corta es característica del peleador callejero que tiene como presidente del PRI en Michoacán, porque el PRD, por unanimidad en San Lázaro, votó a favor del desafuero de Godoy Toscano. Recordó que quien tomó protesta a Julio César Godoy fue el priista Jorge Carlos Ramírez Marín cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Con información de Carla Ayala, voz Mariacel Varela. Padres de familia se manifiestan en el Congreso y piden la destitución del secretario de Educación.
A las 10:30 horas de esta mañana, alumnos de la escuela primaria Isaac Arriaga y Juan Ortiz Murillo, padres de familia e integrantes de la organización Antorcha Campesina, se manifestaron en la entrada principal del Congreso del Estado, donde comparece el titular de la Secretaría de Educación, Armando Sepúlveda. Los manifestantes exigen la salida de Sepúlveda López y amagaron con extender nuevamente el plantón que mantienen desde el pasado 2 de febrero en la Plaza Melchor Ocampo y trasladarlo a la Avenida Madero para exigir una solución. Cabe recordar que más de 200 menores de edad reciben clase en la Plaza Melchor Ocampo, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes del movimiento antorchista se enfrentaran en la escuela Juan Ortiz Murillo por desacuerdos en la implementación en el programa de escuelas de tiempo completo. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. También piden se haga el antidoping a los maestros de la CENTE. Padres de familia de la escuela primaria Juan Ortiz Murillo, que están siendo apoyados por Antorcha Campesina, exigieron a la Secretaría de Educación evalúe la enseñanza que se está impartiendo en el plantón, comparada con la que imparten los profesores porros de la CENTE en el plantel escolar, para que sepan qué clase de educación están recibiendo acá y qué clase de mala educación están recibiendo en el plantel que entregaron a los porros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, utilizando a los cerca de 150 pequeños de los 6 grados escolares de ese centro educativo que llevan un par de meses apostados en el plantón de tiempo indefinido, quienes en vez de estar en clases permanecen bajo el sol a las afueras de Palacio Legislativo. Los antorchistas exigieron a Armando Sepúlveda López, secretario de Educación, que aplique un antidoping a los profesores democráticos centistas. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Recursos de la Secretaría de Educación en el Estado solo alcanzarán para el pago de quincenas de los primeros 6 meses del próximo año. Un déficit superior a los 3.452 millones de pesos, tan solo para pago de plazas magisteriales estatales, enfrenta la Secretaría de Educación en Michoacán, y al momento no hay recursos que lo garanticen. Y tras el recorte al presupuesto anual 2015 de la dependencia, esta ha dejado de percibir una asignación de 1.800 millones de pesos. Ello según lo reveló Armando Sepúlveda López, titular de la Secretaría de Educación, durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Educación de la 72 legislatura, donde advirtió que los recursos líquidos de la oficina estatal solo alcanzarán para el pago de las quincenas en los primeros 6 meses del año. Del dinero del que carece para pagar plazas la dependencia, son 640 millones de pesos los correspondientes a las plazas asignadas al subsistema de telesecundarias. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Investigación particular sobre la matanza de civiles en Apatzingán se debe contrastar con los informes periciales, dice Salvador Jara Guerrero. El gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que la información recientemente publicada por la revista Proceso, donde se le atribuye a la Policía Federal la matanza de comuneros en Apatzingán, se debe contrastar con los informes periciales que se desarrollaron en su momento dentro de la investigación, aunque dijo no ser especialista para determinar si tiene algún valor pericial lo publicado por Proceso. Dijo que no le corresponde a él ordenar una nueva investigación. Quienes tendrán que hacerlo serán los expertos. Me preocupa que haya salido en un medio tan reconocido a nivel nacional. Es importante que siempre nos apeguemos al Estado de Derecho, que se hagan las investigaciones y se transparenten para conocimiento de todos los michoacanos. Consideró que a poco más de 2 semanas de iniciado el proceso de campañas en la entidad, la situación de seguridad ha sido buena. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. El gobernador lamenta que sus nombramientos en la Secretaría de Educación en el Estado no sean bien recibidos. El gobernador Salvador Jara aseguró que los nuevos funcionarios que designó para ser titulares de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y en el Colegio de Bachilleres del Estado harán un buen papel, al mismo tiempo que lamentó que todas las designaciones que ha realizado en el sector no han sido aceptadas. Siempre ha habido, desde que yo recuerdo,
Todas las designaciones que he hecho en ese sector nunca han sido bien recibidas al 100%. Es un sector complicado en el estado de Michoacán y por eso estoy convencido de que los nuevos funcionarios harán un excelente papel, expresó. Lo anterior, luego de que integrantes de la propia Universidad Indígena hicieron señalamientos de que el nuevo rector, Juan Zacarías Paz, exsecretario de Pueblos Indígenas, ha sido una imposición de Jara. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. La industria de la construcción en Michoacán se encuentra en penúltimo lugar a nivel nacional. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Francisco Gallo Palmer, dio a conocer que el sector al que representa cuenta con pérdidas de hasta el 55%, por lo que llamó al candidato a la gubernatura del estado, del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, José Ascensión Orihuela Bárcenas, a comprometerse al pago de los adeudos en caso de que lleguen a la gubernatura. En una reunión que sostuvieron los constructores con los candidatos priistas, detalló la crisis financiera y de construcción por la que atraviesa el estado y criticó los trabajos de obras públicas que realizaron los anteriores gobiernos. Gallo Palmer explicó que a enero de este año, el comportamiento de la industria de la construcción coloca a Michoacán en el penúltimo lugar con un menos 42.5% comparado al mes de enero de 2014. Con información de Violeta Gil Medina, voz María Cel Varela. Caja de Ahorros defrauda a comuneros de Cherán por 16 millones de pesos. Un grupo de alrededor de 50 indígenas provenientes del municipio de Cherán exigieron al gobierno del estado su intervención para solucionar un supuesto fraude del que fueron víctimas por parte de una caja de ahorro por el orden de 16 millones de pesos. Los inconformes arribaron al primer cuadro de la ciudad alrededor de las 10 horas de este lunes y se instalaron en la puerta lateral de Palacio de Gobierno, esperando ser atendidos por servidores públicos de primer nivel para buscar una solución a su problemática. Teresa Sánchez Hernández, a nombre de los indígenas afectados, informó que la caja de ahorro llamada La Necesidad se encontraba en el municipio y un total de 140 personas contrataron diversos servicios desde el año 2012, pero finalmente la empresa decidió cerrar sus puertas sin otorgar ningún tipo de explicación a los usuarios. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. En marcha la Semana Nacional de Salud Bucal. México gasta más en atender las enfermedades que en acciones de prevención, lamentó el gobernador Salvador Jara Guerrero durante la inauguración de la primera Semana Nacional de Salud Bucal 2015, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 24 de abril. En esta ocasión es operada por el ISSSTE. Ante la presencia de personal médico del área de odontología, llamó a que se inculquen a los niños una educación de prevención, particularmente en la salud bucal, ya que las enfermedades bucales son tan frecuentes como la diabetes, mismas que se han incrementado en México por no tener una cultura de prevención. En realidad, las acciones de prevención se llevan poco a cabo. La prueba es que algunas enfermedades tan graves como la diabetes, México sigue siendo uno de los primeros lugares a nivel mundial, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Les deseamos que tengan excelente semana y los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana. Hasta entonces.